Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy su amigo Omar Psicomaster y el día de hoy pues les quiero hacer una reseña sobre este libro, Del alma a la neurociencia, escritos por José Ramón Alonso e Irene Alonso Esquizabel. Este libro forma parte de una colección que lleva por nombre Neurociencia y Psicología, ¿ok? Y pues son libros de pasta dura. Sí. La verdad es que están muy bonitas las ediciones. Es un libro relativamente corto. Tiene alrededor de 140 páginas, 142, 43. Y los libros pues son muy delgados. ¿Okay? Vamos a ver aquí un poquito de lo mucho que podemos encontrar en este libro, ¿no? Vamos a ver el índice. Dice las primeras referencias al cerebro y su función, un renacimiento para la ciencia, estudios pioneros sobre la estructura y función del cerebro, la neurociencia moderna, el cerebro en sus detalles. Y al final, pues viene lo que es bibliografía consultada y algunos libros que recomiendan los autores. La introducción. Y este libro básicamente nos habla, digamos, como bien lo dice su título, los primeros estudios, digamos, sobre el cerebro hasta la actualidad. Aquí tenemos las primeras referencias al cerebro y su función. ¿Sí? Y dice aquí que el primer escrito conocido sobre el cerebro apareció en un documento del antiguo Egipto, el papiro Smith, llamado así en honor a Edwin Smith, un egiptólogo estadounidense que compró ese documento en un mercadillo de Luxor. Incluso aquí viene lo que es una imagen de lo que fue el primer documento de la historia que hace referencia al cerebro, que vendría siendo este aquí. Lo voy a acercar un poquito. Ese es el primer documento que habla sobre el cerebro. ¿Okay? Se le conoce como el papiro de Smith. Y bueno, habla un poquito sobre este papiro, sobre este documento. Y te habla sobre Babilonia, sobre China e India, que tenían 3 visiones del sistema nervioso. Veamos lo que dice aquí. Egipcios, babilónicos e hindús creían que los causantes de las enfermedades eran los demonios y otros poderes sobrenaturales que asaltaban el cuerpo del enfermo cuando los dioses buenos ya no seguían protegiendo al desdichado por culpa de sus pecados. Entonces, desde la antigüedad, en estas culturas se creía que las enfermedades, sobre todo mentales, se debía a que la persona era muy pecadora, lo abandonaba a Dios y como forma de castigo eran los demonios o seres sobrenaturales, digamos, que lo castigaban. Vean ustedes la concepción, ¿no?, a lo largo de la historia de las enfermedades y de los trastornos mentales. Y te habla también aquí en este libro un poquito sobre el cerebro, pero en la antigua Grecia, ¿no?, cuna de grandes filósofos. Y te habla de Almeón. Dice, en Crotona nació también Almeón, considerado durante siglos el primer estudioso del cerebro. Almeón fue el primer pensador que se atrevió a dictaminar que las funciones psíquicas residían en el cerebro. Y te habla un poquito de este personaje. Te habla desde luego de Hipócrates, que es el padre de la medicina. Incluso acá hay un recuadro con un texto y con pues una foto de este médico griego. Te habla un poquito de Aristóteles. Aristóteles estableció el primer cimiento sólido para el inicio de la ciencia. Relegó el cerebro a un segundo lugar frente al corazón, al que consideraba el órgano más importante del ser humano. Entonces, para Aristóteles, el corazón
era más importante que el cerebro. Aquí viene lo que es Galeno y el nacimiento de la medicina occidental. Te habla aquí también un poquito sobre Galeno. Y después el cerebro en la Edad Media, el mundo cristiano y el mundo islámico. Entonces, pues viene por etapas, por descubrimientos. Aquí te viene también lo que es la primera farmacia, que digamos surgió en Bagdad en el año 754. ¿Sí? La primera farmacia. Después viene ya un renacimiento para la ciencia. Aquí plasma que en la época de la Edad Media pues no hubo muchos descubrimientos sobre el cerebro. Y después en el Renacimiento, pues bueno, ¿no? Ya como que se empieza a conocer un poquito más sobre este órgano. Te dice aquí que la figura crucial de la medicina del Renacimiento fue Andrés Vesalio. Y continuamos, te hablo un poquito aquí sobre quién fue Vesalio, sobre la época del Renacimiento. Aquí te dice Vesalio defendió que los nervios no se originan en el corazón, como pensaba incluso Aristóteles, como defendía Aristóteles, sino que tenían su origen en el cerebro. Y aquí vemos algunas imágenes. Vesalio es considerado el padre de la anatomía moderna. Viene aquí lo que son heridas y cirugía. Mencionan a Ambroise Paré, ¿verdad? Y está muy bueno este libro. Aquí viene otro recuadro. Dice al mejor cirujano y al mejor conocedor del cuerpo humano que fue Paré, Ambroise Paré. Y este personaje también descubrió lo que ahora se le denomina como el miembro fantasma. ¿Ok? Y viene aquí también el dualismo de Descartes. Tenemos un cerebro y una mente. El dualismo porque, digamos, Descartes separaba la mente y el cuerpo. Y aquí te hablo un poquito sobre eso. Incluso aquí vienen unas imágenes. Dice, Descartes creía que la mente y el cuerpo eran entidades separadas. Dice, mente y cuerpo se comunicaban en un punto, la glándula pineal, donde situó el alma. Para Descartes el alma se encontraba en la glándula pineal. Viene la electricidad y la sustancia vital. Habla sobre el galvanismo. ¿Qué es el galvanismo? La técnica que curaba con electricidad distintas enfermedades y que provocaba el movimiento de animales y personas muertas. Eso era lo que es el galvanismo. ¿Ok? Continuamos. ¿Qué más nos encontramos aquí? El nacimiento de las pseudociencias. 3 grandes pseudociencias, que es el mesmerismo, la frenología y la ficcionomía. Y Mesmer explicaba entonces que la buena salud, tanto física como psicológica, se debía a tener correctamente orientados los campos magnéticos, ¿sí? El mesmerismo por Mesmer, y pues sabemos que el mesmerismo pues es una pseudociencia. Aparte del mesmerismo tenemos a Franz Joseph Gall con su frenología, que era que consistía, o la idea principal de la frenología era que las funciones cerebrales tienen una localización determinada en la corteza del cerebro y que forman auténticos sistemas responsables de una tarea concreta. Eso fue de Joseph Gall y la frenología. Aquí dice, la frenología se considera una pseudociencia, no por estar equivocada, algo que le sucede en mayor o menor medida a todas las ciencias a lo largo de su historia, sino por apartarse del método científico. Es por eso que es una pseudociencia. Y aquí viene un esquema también sobre la frenología, que son las 3 grandes pseudociencias. Habla también aquí
sobre la ficcionomía o sobre la fisionomía, cuyo representante creador fue Georges Cuvier. Cuvier fue el líder de los fisionomistas de su época. Este grupo de pensamiento buscaba asociar características mentales con detalles de la apariencia física, en particular de la cara, ¿no? Incluso esta pseudociencia sigue muy vigente hoy, de que no, pues es que tiene los labios gruesos, significa que es una persona tal. Tiene los ojos grandes, significa que es de tal manera. Tiene las orejas grandes, pues esa es la ficcionomía, una pseudociencia. Y aquí dice la fisionomía, al igual todas las pseudociencias, reaparece cada cierto tiempo y es común usar una fotografía para hacer un panegírico o una crítica feroz de un líder o de un contrincante político. Y es que seguimos diciendo, siglos después de Cuvier, que el rostro es el espejo del alma. Entonces vienen tres pseudociencias, lo que es el mesmerismo, la frenología y la fisionomía. Y viene aquí otro capítulo que es estudios pioneros sobre la estructura y la función del cerebro. ¿Quién creen que venga aquí? Alguien que estudió mucho lo que es la forma en que estaba estructurado el cerebro, pues fue con William Brueggemann, ¿no? Fue uno. Aquí también habla sobre Charcot y el descubrimiento de la histeria. Un pequeño recuadro, la primera defensa del trato humanitario a los enfermos mentales. Habla de Pinel, que fue gracias a este personaje que a los enfermos mentales se les trató con más humanidad. Se les dejó de tratar, digamos que él contribuyó a que se les tratara de manera humanitaria, pues ya no bañándolos con agua fría o dándoles sus electroshocks o con cadenas, con chalecos. Él contribuyó a que pues se tratara de mejor manera a los enfermos mentales. Dice, Pinel es considerado el médico que cambió el concepto de loco, convirtiéndolo en un paciente que necesita cuidados, comprensión y tratamiento. Se agregó distintos tipos de enfermos, incluyó entre los tratamientos la terapia ocupacional, eliminó los castigos y los exorcismos, ¿no? Esto porque se creía que eran poseídos por seres sobrenaturales. Realizó un seguimiento estadístico de los resultados de las terapias y, en general, consolidó una rama de la medicina que sería conocida desde 1808 como psiquiatría. Todo esto gracias a Pinel. Y viene aquí también el padre de la neurología moderna, que es Jean-Martin Charcot. Aquí vemos una foto de este personaje. Áreas corticales y funciones específicas. Aquí te menciona lo que es Paul Broca y la fascia de Broca. Y aquí vemos un pequeño esquema donde podemos identificar dónde está el área de Broca y dónde está el área de Wernicke, ¿no? Habla de Broca, habla de Wernicke. Aquí viene un pequeño recuadro, el fracaso de la educación bilateral, que es muy interesante lo que dice aquí. Viene lo que es el impulso de la experimentación sobre el sistema nervioso, ¿no? Como un subtítulo. Este caso pues muy apasionante, ¿no? Muy famoso, que dio muchísima luz, que es Finas Gage, la lesión cerebral más famosa de la historia. Una muy buena historia, muy buen caso clínico. ¿Y qué más tenemos aquí? La primera química del cerebro. Ya vamos aquí en el siglo XIX. Langley, fíjense, John Newport Langley identificó dos sistemas nerviosos antagónicos, a los que les puso los nombres de simpático y parasimpático. Parasimpático, simpático y alguno de sus funciones. ¿Quién descubrió estos dos sistemas antagónicos? John Newport Langley. Continuamos aquí, ya tenemos aquí la neurociencia moderna, ¿no? Ya en lo actual. Aquí mencionan pues nada más ni menos que a Santiago Ramón y Cajal. Un saludo a todos los españoles que me escuchan y que me ven.
quien reunió en torno a su persona ser el fundador de la neurociencia moderna, el mejor científico de la historia de España. ¿Es cierto eso? Sus estudios descriptivos de la organización del sistema nervioso fueron la base de la teoría neuronal, que sostiene que el sistema nervioso está formado por células individuales llamadas neuronas. Y aquí vemos una foto de Ramón y Cajal con uno de sus microscopios. También a esta persona se le conoce como el pionero en afirmar su individualidad, en distinguir axones y dendritas y en hablar de los contactos entre células antes de que se llamasen sinapsis. Contribuyó mucho a la neurociencia Santiago Ramón y Cajal. Aquí vemos también la clasificación de las enfermedades cerebrales y mentales. Tabla de Wilhelm Conrad, Kraepelin, que fue un psiquiatra. Viene un poco de los reflejos de Pavlov, ruso, bien importante. El descubrimiento de la sinapsis. Charles Scott Charrington recibió el premio Nobel por sus descubrimientos sobre la función de las neuronas. Charrington. Tenemos, ¿qué más aquí tenemos? El primer cartógrafo del cerebro, pues Corbinian Bruckmann, ¿no? Que fue el que mapeó el cerebro. Corbinian Bruckmann, un neurocirujano digno de tal nombre. Victor Alexander Hayden Horsley fue el primero en merecer el nombre de neurocirujano. Y te habla aquí un poquito de lo que fueron pues sus cirugías, ¿no? Freud, desde luego Freud y el psicoanálisis. Dice, junto con Joseph Breuer, amigo y colaborador, inició el desarrollo de la llamada terapia del habla. Y te muestra aquí, pues te dice aquí que pues el psicoanálisis es una pseudociencia también. Viene aquí lo que es un recuadro del encefalograma, que surgió el 6 de julio de 1924. ¿Qué es el encefalograma? Pues es una técnica que permitía registrar la actividad eléctrica del cerebro humano desde la superficie de la cabeza. Viene un poquito más, habla aquí también un poquito más sobre Sigmund Freud. El cerebro en sus detalles, todo esto ya con el avance pues de la tecnología. Se empezaron a conocer pues detalles del cerebro. La transmisión de señales. Te habla aquí sobre el primer neurotransmisor que se conoció, que fue la acetilcolina en 1915 por Henry Dale. La adrenalina, también se descubrió la noradrenalina, la dopamina y desde luego la serotonina. Tenemos aquí también lo que es la glicina, el glutamato, lo que es el óxido nítrico, se los voy a leer. El óxido nítrico tenía el efecto de relajar los vasos sanguíneos e intervenía en la erección del pene. Fue esta acción combinada la que llevó a empezar a usar un fármaco que servía para producir óxido nítrico y se estaba estudiando contra la angina de pecho para tratar la disfunción eréctil. Este producto emblemático que hizo que su fabricante, los laboratorios Pfizer, ganara miles de millones de euros, era el Viagra. Te habla sobre la transmisión química y la transmisión eléctrica, en los estudios en el axón gigante, la genética del cerebro. Aquí viene sobre las memorias y te habla el caso de Henry Molaison. Gracias a este individuo, pues fue que se conocieron que hay tres tipos de memoria, que es la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Neurociencia molecular, los factores neurotróficos. Y bueno, viene lo que es aquí la bibliografía consultada y algunos libros que recomienda. Ok, pues sería una pequeña reseña sobre el libro del alma, la neurociencia,
de la colección de Salvat, Neurociencia y Psicología, escrito este libro por José Ramón Alonso e Irene Alonso Esquizabel. Díganme qué les pareció, les llamó la atención los temas. La verdad es que es un libro que me gustó muchísimo. Conocer un poquito pues esta breve historia del conocimiento, muy breve historia del conocimiento sobre el cerebro, ¿no? Cómo a partir pues de los años, de las épocas, se iba conociendo un poquito más sobre este importante órgano, y pues hasta la fecha se conoce más, pero aún se desconoce, ¿no? Gran parte de su funcionamiento. Se sigue estudiando todavía. Bueno, de mi parte sería todo. Coméntenme qué les pareció. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.